Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Esta noche voy a comentaros una película que es para mí realmente especial. Aquí dentro del canal os he comentado películas como Alien, el octavo pasajero, como Blade Runner o como Gladiator, las tres de este magnífico director que yo lo considero uno de los mejores dentro de lo que es el cine contemporáneo. Dentro de todas las películas que tiene Ridley Scott, precisamente una de las películas más infravaloradas por parte de cierta parte de la crítica y cierta parte del público es la película que os voy a comentar yo esta noche, que la he visualizado en la versión extendida que tiene, en lo que es el montaje del director, y que para mí este nuevo montaje se acerca casi a lo que yo llamo una obra maestra del cine. Esta película, cuando yo la vi en el año 2005, cuando se estrenó, la versión que se estrenó en los cines, la versión, por decirlo, comercial, duraba 2 horas y cuarto de proyección y yo noté que muchas de las secuencias de esta película habían sido cortadas o que le faltaban así un poquito de más metraje para darle mucha mayor profundidad a lo que es el argumento. Pero luego salió en DVD, además de la versión comercial en los cines, una edición extendida que dura pues prácticamente las 3 horas 20, 3 horas y cuarto. Y es una versión muchísimo mejor realzada, mejorada en casi todos sus aspectos, sobre todo en el argumental y lo que es la profusión de personajes. Esta noche os voy a comentar el montaje del director de una grandísima y extraordinaria película que se llama El Reino de los Cielos y que yo la puedo definir con una sola palabra: admirable. El trabajo que hace Ridley Scott en este film es admirable desde todos los puntos de vista. Desde el punto visual, desde el aspecto audiovisual, o mejor dicho, primero visual, nos encontramos con una auténtica maravilla. Ridley Scott aquí planifica extraordinariamente bien la mayoría de las secuencias de esta película, con una fotografía que, dependiendo de la parte del argumento, de la parte de la película que nos encontremos, tiene una textura, una casi definición, una galería cromática de colores, una iluminación completamente distinta. Yo cuando vi, ya os digo, El Reino de los Cielos por primera vez, no me causó un gran impacto, porque cuando la vi en la versión del cine, me acuerdo que fue aquí en Madrid, en el Cine Capitol, pues la verdad es que había algunos aspectos de la película que no me terminaban de cuadrar, porque realmente es como si Ridley Scott hubiera dado un tijeretazo a muchas de las secuencias incluso más importantes dentro del film. Y sobre todo lo que es la profusión dentro de los personajes. Me daba la sensación de que esta película tenía que dar muchísimo más de lo que realmente yo estaba viendo en pantalla. Y no me equivoqué, porque cuando salió en DVD, la versión normal, comercial, yo me la compré, porque quería todavía ya no indagar, sino informarme un poquito más y profundizar más en esta magnífica película. Pero cuando salió el montaje del director, yo dije, es que esta película pedía a gritos un montaje muchísimo más elaborado. El montaje del director, además con una presentación oficial que tiene la película por parte de Ridley Scott, complementa por así decirlo, y valga la redundancia, por completo casi todo el film, y nos da una visión global muchísimo más profunda, muchísimo más poética y más lírica de todas las secuencias o de una gran cantidad de secuencias de la película. Ridley Scott, para este trabajo, yo creo que lo que se refiere a grandiosidad y a monumentalidad, fue más grande lo que es el rodaje y todo ello, todo lo que fue la producción, si la comparamos, por ejemplo, con Gladiator. Yo no digo que Gladiator sea una película peor que El Reino de los Cielos, ni muchísimo menos. Yo creo que Gladiator está un escalón por encima. Yo creo que, por ejemplo, la interpretación que hace Russell Crowe en el papel de Máximo Décimo Meridio es muchísimo más contundente que la de Orlando Bloom. Yo no sé si a Ridley Scott, la 20th Century Fox, distribuidora productora del film, le impuso a Orlando Bloom para lo que fue el rodaje del film, o si él, que ya había trabajado con Orlando Bloom en unas muy poquitas secuencias de aquella película de 2001 bélica llamada Black Hawk Derribado, ganadora de varios Oscar, que yo comentaré aquí en el canal, no sé si lo escogió él o se lo tuvieron que imponer por parte de la productora. Pero Orlando Bloom, se os puedo decir sin temor a equivocarme, que a lo mejor en algunas secuencias no da la talla como Russell Crowe, porque no tiene ese bagaje y las tablas que un actor como Russell Crowe sí que tenía. Lo que ocurre es que en este film Orlando Bloom está acompañado de una serie de actores, todos ellos en papeles secundarios, como Liam Neeson, como David Thewlis,
como Jeremy Irons, como Brendan Gleeson, como Edward Norton o como Eva Green, que tenían muchísimas más tablas en la interpretación y son los secundarios perfectos para encumbrar al personaje de Valiant, que es el personaje que interpreta precisamente Orlando Bloom. Pero se puede decir que este pequeño problema, que no tenga las tablas Orlando Bloom o la presencia física suficiente como para llevar el peso de una grandísima superproducción como esta, Ridley Scott lo disimula extraordinariamente bien durante toda la película. Para hablaros del Reino de los Cielos, quedaos conmigo en esta review porque va a ser realmente impresionante. El rodaje fue realmente apoteósico, como diría mi amigo James Wallstein, fue realmente apoteósico. Se rodó en España, se rodó en Marruecos, sobre todo aquí en España, en Huesca, en la provincia de Huesca, en la comunidad autónoma de Aragón y en la ciudad de Sevilla. Pero cuando Ridley Scott se enfrentó auténticamente a los elementos, además que el rodaje aquí en Huesca salió en los telediarios aquí en España varias veces incluso, porque trajo un equipo técnico y artístico realmente impresionante, como todo gran director de Hollywood. Cuando Ridley Scott se trasladó precisamente a Marruecos, ahí es donde empezó su auténtica pesadilla, ya que los elementos jugaban prácticamente en contra de él casi todo el rodaje. El Reino de los Cielos fue una película evidentemente muy difícil de llevar a la gran pantalla por la gigantesca logística que tenía y sobre todo por el gran despliegue de medios técnicos y artísticos que hizo Ridley Scott en este film. Como gran amante de las antiguas superproducciones épicas como Espartaco, como Ben-Hur, como Cleopatra, todas ellas las tenéis aquí comentadas en el canal, Ridley Scott quiso filmar El Reino de los Cielos a lo grande, pero también aportando un tipo de poesía, de lirismo y de lírica que no todos los directores saben dar a sus películas, combinando lo grandioso con lo íntimo, lo majestuoso con lo más privado, y todo ello sacándole jugo precisamente a las deficiencias como actor que tenía Orlando Bloom, ya que Orlando Bloom en esta película, en las secuencias en las que el mejor está, es precisamente en las secuencias en las que él está solo y en el que Orlando Bloom, mejor dicho, en el que Ridley Scott saca más partido a su físico, a los silencios que interpreta Orlando Bloom en este film. No me interpretéis mal, es decir, Orlando Bloom no es un mal intérprete, no es un mal actor, pero digamos que en esta película todavía no estaba, desde mi punto de vista, forjado lo suficientemente grande como actor como va a llevar el peso de una superproducción. Pero Ridley Scott, que además es uno de los directores por excelencia en lo que a tratamiento visual se refiere, le supo sacar visualmente un jugo que muy pocos directores le han sabido aprovechar precisamente a Orlando Bloom. Una de las mejores secuencias que tiene la película, filmada en muy pequeños planos, pero que además tiene un gran significado, es la secuencia cuando Valiant de Evelyn sube precisamente al Gólgota, al monte donde fue crucificado Jesucristo, preguntando allí en Jerusalén cuando llega ¿dónde murió Jesucristo precisamente? Y uno de los que están allí en la ciudad de Jerusalén le indica con el dedo dónde está precisamente el monte Gólgota. Allí sube, reza, coge lo que es la cruz de su mujer, que ya había sido enterrada en Francia, abre un pequeño huequecito en el suelo, deja en la tierra, deja precisamente lo que es la cruz y lo tapa con sus manos. En ese momento él se sienta y empieza a rezar y vemos cómo pasa toda la noche y cómo llega lo que es el alba, el día, a un día siguiente. Y pronuncia una de las frases más conmovedoras de toda la película, que es cómo puedes estar en el infierno porque ella se había suicidado si realmente estás en mi corazón. Pero Ridley Scott lo filma todo ello en 2 o 3 planos concatenados, muy consecutivos, muy rápidos, pero que escenifican todo lo que es la inquietud que tiene Valiant en ese momento, que es llegar a Tierra Santa para que los pecados precisamente de su mujer, que acababa de fallecer precisamente por una desgracia, su hijo se les había fallecido, había muerto, y ella se había suicidado, porque como para los cristianos si es un suicidio no irás al reino de los cielos, y se considera por lo tanto un pecado, pues evidentemente él reza por el alma de su mujer que él piensa que puede estar en el infierno, por haberse suicidado, porque su alma se supone que las almas de los cristianos pertenecen a Dios. Por lo tanto, él se queda toda la noche intentando rezar y posteriormente le dice al personaje de David Thewlis, uno de los cruzados, le dice, no puede ser
no puede ser precisamente que mi mujer esté en el infierno si yo realmente la llevo dentro de mi corazón. Y David Thewlis le dice, es que no tienes, o sea, el auténtico cristianismo, el auténtico hombre religioso no es aquel que esté a lo mejor todo el día rezando, sino que es aquel el que es un buen hombre. Aquí le señala en la cabeza y aquí en el corazón. Son las acciones lo que definen a un buen hombre. Dentro de los valores que tiene esta película, yo los encuentro realmente magistrales. Porque además, como os he dicho antes, Ridley Scott combina lo majestuoso y lo grandioso con lo íntimo y con lo personal en este film. Por ejemplo, la película es una grandísima superproducción que está llena también de grandes batallas y grandes secuencias de acción. Pero también a Ridley Scott se le da extraordinariamente bien filmar los momentos íntimos, aquellos en el que, por ejemplo, Valiant está escribiendo, por ejemplo, o en el que, como os he dicho en la escena anterior, entierra la cruz, por ejemplo, de su mujer, todo ello con una gran meticulosidad. Ridley Scott es un director que en esta película, como en las grandes superproducciones épicas de antaño del cine clásico, también nos aporta momentos líricos, momentos llenos de poesía. La subida, ya os digo, de Valiant al Gólgota es precisamente una de ellas, con las grandes secuencias de masas, en el que se utilizaron hasta 2000 extras que luego fueron multiplicados digitalmente, como en esa magnífica secuencia al final de la película que es el asedio de Jerusalén, hasta llegar a los 70.000 soldados. Una secuencia, al final de la película, realmente impresionante y apoteósica, de lo mejorcito que ha filmado nunca Ridley Scott. Ridley Scott, además, dentro de lo que fue el rodaje de Marruecos, fue la parte que peor lo pasó dentro de todo lo que es el desarrollo y la producción del film, por varios aspectos. Yo me acuerdo que además de que fuese noticia aquí en los telediarios de España, en el año 2005 cuando se estrenó el film y en el 2004 cuando estaban allí precisamente filmando, luego tuvo que trasladarse a Marruecos. Pero como la película tenía lo que era la película, era un film sobre cristianos contra musulmanes, el rey Mohamed VI de Marruecos tuvo que darle a Ridley Scott una protección extra, porque había, por lo visto, pues ciertos grupúsculos de terrorismo radical musulmán en Marruecos, y no querían que en tierra marroquí pues se hiciera una película como en contra de los musulmanes. Pero muy inteligentemente en este guión, escrito por William Monaghan, lo que hizo Ridley Scott precisamente no fue ni definir ni las grandes bondades ni las grandes maldades de cristianos y musulmanes respectivamente, sino que había grandeza y miseria en los dos bandos, para darnos una visión más equitativa, más igualada. Es decir, más políticamente correcto, aunque hace 15 o 16 años de esta película no teníamos el ambiente políticamente correcto que ahora ya mismo en Hollywood. Pero evidentemente Ridley Scott no quería provocar con su película iras de ninguna clase de colectivo, lo cual yo creo que estuvo bastante bien comedido para esta labor dentro del film. Pero el rodaje fue realmente difícil en Marruecos. Las condiciones extremas de lo que fue pues el frío intenso por las noches, el calor extremo durante el día, los vendavales que tenía y luego sobre todo la construcción de lo que era el decorado realmente de Jerusalén, que era un decorado totalmente mastodóntico, dividido en cuatro grandes patios, que además sirvió precisamente en el frontal como fachada de Jerusalén, pero que por detrás era el castillo del Kerak, del personaje de Brendan Gleeson, es decir, de Reinaldo de Chatillon. Después de este caótico rodaje, porque incluso tuvo que hacer frente a incendios, que una de las torres que construyeron, 3 en total para lo que es el asedio de Jerusalén al final de la película, una de ellas incluso se quemó durante uno de los rodajes por la noche. Y al día siguiente Ridley Scott se presentó allí, pues prácticamente diciendo que había sido algo perfecto y que toda esa destrucción de parte del decorado y de la torre pues serviría para darle mayor realismo a las secuencias de batallas que estaban entonces rodando lo que es el asedio de Jerusalén. Ya os digo que muchas veces, aunque los rodajes de las películas de superproducciones en este punto sean realmente caóticas, tremendas, o que tengan muchas dificultades o muchos problemas, no quiere decir que la película al final sea un mal film. Todo lo contrario. Cuanto más dificultad, quiere decir que es más grandioso el proyecto.
Y si es un buen director como el que está detrás de las cámaras, como Sir Ridley Scott, es realmente fantástico seguramente el resultado de la misma. De Ridley Scott ya os he hablado pues realmente durante muchas ocasiones. Para mí es uno de los directores visuales por excelencia que tiene el cine de hoy, aunque directores como por ejemplo actualmente como, ya os digo, como David Fincher, como Christopher Nolan, tienen su correspondiente lenguaje visual y audiovisual. Realmente todos los directores tienen un lenguaje audiovisual propio, pero es directores que le dan a la planificación y a la fotografía del film mucha más importancia que incluso al guión y a las interpretaciones. Y Ridley Scott precisamente es uno de ellos. Algunas de las secuencias que tiene ya no solo El Reino de los Cielos, sino muchas de las películas de Ridley Scott contienen en sus planos mucha mayor información y grandiosidad que películas enteras de otros. Lo que os quiero decir es que no todos los directores saben, en este aspecto, en el caso del Reino de los Cielos, filmar una superproducción y llevarlo a buen puerto. Por ejemplo, digan lo que me digan, Guillermo del Toro hubiera sido imposible que hubiera filmado un film como este, vamos, ni por todo el oro del mundo. La logística, el gran despliegue es realmente impresionante y un director de películas íntimas o de películas pequeñas no es capaz, ni muchísimo menos, de filmar una superproducción como esta, de la grandiosidad y de la monumentalidad que conlleva todo ello. Y además dándole además a la fotografía, a la textura, un lenguaje dentro de la planificación y sobre todo a la paleta de colores para que parezca una auténtica máquina del tiempo. Y eso es lo que es realmente El Reino de los Cielos. Yo cuando estoy viendo la película, por ejemplo, me pasa visualmente lo que a muchas películas, por ejemplo, de John Ford. John Ford era un director también, que me habréis oído aquí hablar de él en varias ocasiones. Preparaos para la review de Centauros de Desierto, en el que, por ejemplo, cuando los caballos llegaban, lo que eran a los pueblos, a lo que eran los ranchos y todo eso, John Ford le gustaba filmarlos, por ejemplo, en contrapicado en muchas de sus secuencias, levantando mucha polvareda, mucho aire, Eran películas visualmente como muy físicas, de una gran fisicidad. Pero al Reino de los Cielos, sobre todo a las películas de Ridley Scott, también les ocurre lo mismo. Y es que parece una auténtica máquina del tiempo donde puedes ver el brillo de las armaduras, la textura de lo que es el decorado, todo está como envejecido, como si realmente te transportara a ese momento. Todo lo que es el casting de actores con sus físicos, basados, por ejemplo, en lo que son pinturas, lo que son murales, lo que son de toda aquella época. Nos situamos en una época medieval, en el siglo XII, año 1180 y pico aproximadamente, históricamente entre la Segunda y la Tercera Cruzada. Es decir, todo le da una sensación de realismo que todo lo que es Sir Ridley Scott, en todos los encuadres, su planificación, lo hace como una auténtica máquina del tiempo. Gladiator tiene secuencias espectaculares que también le ocurre lo mismo a lo que al Reino de los Cielos. Yo, por ejemplo, leí en su época en algunos críticos que decían en su bastante ignorancia, es que hay muchas secuencias del Reino de los Cielos que recuerdan a Gladiator o parecen un refrito de Gladiator. Vamos a ver, es que estamos hablando del mismo director. Y si ya dentro de la planificación le dio buen resultado en Gladiator, ¿por qué no lo va a volver a repetir ese tipo de planificación en el Reino de los Cielos? Incluso si en Gladiator le sirvió como campo de pruebas a la hora de filmar una superproducción épica, en el Reino de los Cielos hay aspectos dentro de la planificación que superan claramente a Gladiator. Por lo tanto, ¿por qué no lo va a igualar, incluso superar? Es realmente absurdo muchas de las críticas que yo leí en ese momento. Dentro de la crítica, El Reino de los Cielos causó, digamos, un cierto revuelo y polémica, ya que había algunos que estaban muy a favor del film, por toda la descarga de calidad que le da Ridley Scott a este film, y otros tantos que decían, por ejemplo, que históricamente no era un film acertado. Pero yo no estoy, por ejemplo, aquí para juzgar la historia o juzgar El Reino de los Cielos desde un punto de vista histórico, porque todas las películas, absolutamente todas las que se basan en hechos históricos, se toman sus ciertas licencias cinematográficas, desde el punto de vista del guión, el argumento y la dirección de actores, y la propia dirección del personaje, del director. Y El Reino de los Cielos no es una excepción. Entonces yo no vengo aquí a decir si el comportamiento de Balduino IV, el rey de los cristianos en Jerusalén en ese momento, o de Salahaddin, el rey sirio de Damasco, precisamente, aquí interpretado por un actor y un cineasta musulmán como es Hassan Massoud, impresionante, ya os hablaré ahora de él, si es más o menos acertado con lo que respecta a la historia. Yo estoy aquí, digamos, para juzgarlo cinematográficamente.
Y a mí cinematográficamente El Reino de los Cielos me parece un ejercicio realmente fabuloso, lleno de toda una sabiduría visual que le da Ridley Scott. Visualmente la película yo la puedo dividir incluso en dos partes. Antes de que Valiant llegue a Jerusalén, es decir, todo lo que es el rodaje, por ejemplo, en Huesca, en el castillo de Loarre, que le da una ambientación hasta cierto punto incluso mágica, y cuando ya Valiant llega a Jerusalén, cambiando la paleta de colores, cambiando la textura de la fotografía, todo es totalmente diferente. En la primera parte, cuando Valiant, por ejemplo, está en Francia, que es nuestra Huesca aquí de España, la película tiene una ambientación incluso como película de espada y brujería. Me da esa sensación, porque por ejemplo todo lo que son los planos donde está el castillo de Roar de Huesca y al fondo, perfilado en lo que es el horizonte, con ese pequeño pueblecito, con esa nieve artificial, pero que luego en el rodaje nevó también. Me acuerdo que en televisión cuando salió, al equipo técnico le nevó por completo y no tuvieron que utilizar, Ridley Scott no tuvo que utilizar la máquina de nieve artificial, con esas pequeñas caballas iluminadas por unos fuegos puntuales. Me pareció una planificación completamente mágica, como de cuento de hadas. Sobre todo lo que son los amaneceres, los atardeceres, porque el equipo técnico y Ridley Scott digamos que se asombraban mucho por esos atardeceres en ese valle donde está el castillo de Loarre en Huesca. Y todo eso Ridley Scott, dentro de su sabiduría visual, lo proyectó y lo filmó de un modo realmente magnífico. Todas las secuencias, lo que son los planos del castillo de Loarre, de todo lo que es ese pueblecito al lado del castillo, todas las secuencias donde Valiant está en la herrería, en su herrería, son de una belleza plástica impresionante. Esos azules, esos grisáceos, esos tonos oscuros, sobre todo por ejemplo los personajes que se van ocultando en las cabañas, que van vigilando a Valiant. La secuencia, por ejemplo, en cuando Liam Neeson, cuando Godofredo de Ibelín está sentado a la mesa del noble propietario del castillo que se ve al fondo. Hay cierto halo como de misticismo, como de poesía en esa planificación. Todo ello iluminado con esos fuegos fatuos, candentes. La verdad es que la primera parte de la película yo la definiría como mágica, visualmente hablando. Y luego ya cuando ya Valiant llega precisamente a todo lo que es el desarrollo de la parte ya de Jerusalén, que es el núcleo de la película, ya los colores son terrosos, son naranjas, marrones, rojizos, pero todo ello iluminado también de una manera muy fastuosa, como Ridley Scott suele hacer en la mayoría de sus películas. En Gladiator fue un ejemplo, pero visualmente yo creo que El Reino de los Cielos es más espectacular, sobre todo en la planificación que Ridley Scott le da. Por ejemplo, las secuencias donde el rey Balduino IV tiene sus aposentos reales, que estaban filmados en los interiores del Alcázar de Sevilla, y que además tuvieron que ganarse una autorización de Patrimonio Nacional aquí en España para filmar en un edificio, además, el Alcázar de Sevilla, que tiene cientos y cientos de años. Tuvieron que poner todo el suelo para poner los trípodes de las cámaras, los focos, además todo en planchas de corcho y de cartón para no dañar el mármol blanco, que es todo el suelo del Alcázar, o parte de los salones del Alcázar de Sevilla. Yo he estado en el Alcázar de Sevilla cuando tenía 12 años, y yo sé lo que es la monumentalidad y la grandiosidad de ese edificio. Pero claro, Ridley Scott además lo ilumina de una manera tan sumamente mágica y lírica, que es impresionante, sobre todo la secuencia de presentación del personaje de Edward Norton, el rey Balduino IV, que es cuando Sibila, Eva Green, lleva a Valiant dentro de los aposentos del rey, y él está escribiendo, no le ve directamente porque estaba con la máscara, era el rey enfermo de lepra, y le dice, pasa directamente. Él, Orlando Bloom en otro plano, vemos que va pasando poco a poco a sus aposentos, como lentamente, porque está dentro de los aposentos de un rey. Todos esos detalles también os hablaré de ellos. Y entonces le dice, no te preocupes porque en el fondo te cogeré cariño, porque a tu padre yo también le tenía muchísimo cariño, y fue un gran amigo mío, y él fue el que me descubrió además la lepra, o fue que cuando fue herido en una batalla ni siquiera tenía dolor en la piel. Es del que él me descubrió realmente la enfermedad, y que yo en aquella época pues quería llegar a los 80 años, pero que ahora no llegaré incluso ni a los 30. Todo ello con la voz de Edward Norton, yo la he visto en versión doblada y en versión original, con la voz de Edward Norton focalizada como si fuera muy cavernosa.
Es decir, como si reflejara cierto sufrimiento. Edward Norton, otro grandísimo actor. Os acordaos de la interpretación que hizo en American History, realmente magistral. Pero la planificación de Ridley Scott, de lo que yo os estoy hablando aquí visualmente, dentro de esa estancia, el Alcázar de Sevilla, hace tal juego de luces y de sombras aquí Ridley Scott, y tiene tanta riqueza visual de detalles, que es realmente una absoluta maravilla cómo Ridley Scott planifica, entrando la cámara precisamente a las estancias del rey, a cámara lenta, porque sus movimientos del rey también son lentos, si os dais cuenta, y cómo poco a poco vamos conociéndole a través precisamente de su voz. Pero su voz tiene una contundencia y habla con una seguridad como auténticamente la de un rey. Y esa seguridad es la que le da a Valiant la confianza para acercarse a él, incluso cuando le dice que está enfermo de lepra, para no alejarse, porque él ya se ha ganado su confianza cuando le ha ido diciendo desde el primer momento que era leproso, pero también nota en su interpretación, nota en el personaje que le puede confiar cualquier cosa. Y tienen una conversación muy interesante ellos dos, diciendo nuevamente lo que supone la religiosidad en Jerusalén, que lo importante es llegar a ser un buen hombre, el concepto de honor, de dignidad, de caballerosidad. Otro de los grandes conceptos que se habla dentro de la película, y que está presente en todo lo que son los caballeros que están a punto de vivir prácticamente una guerra, entre cristianos y musulmanes, sarracenos como se llaman en aquel entonces. Y es el honor de caballerosidad, de honor, de dignidad, que además el personaje de Godofredo, al morir el padre de Valiant, Liam Neeson, el padre de Orlando Bloom, se lo dice. Y además, esas palabras están aquí en la edición del montaje del director, si me permitís os las puedo decir. No muestres miedo frente a tus enemigos, di siempre la verdad, aunque ello te lleve a la muerte. Protege a los desamparados y no hagas el mal. Este es tu juramento. Y es cuando le da la bofetada precisamente para que no lo olvide. Secuencia que al final de la película los nombra a muchos de ellos caballeros, porque el ejército de los cristianos se había ido precisamente cuando Guy de Lusignan, a la muerte de Balduino IV, se hace con el trono de Jerusalén precisamente, pero que fallecen casi todos en el desierto precisamente por una mala digamos, una mala decisión estratégica o militar. Pero quiero deciros que el concepto que antes os decía de caballerosidad, mejor dicho, de lo íntimo, contrastado con lo grandioso y lo monumental, precisamente se perfila en estos pequeños detalles que os digo yo. La caballerosidad, la dignidad, el honor y realmente ser un buen hombre al final de tu vida. Y que cuando mueras, precisamente sea eso lo que te lleves a la tumba, si has sido realmente una buena persona. Pero esos conceptos dentro de un ambiente bélico tan sumamente grande como el que tenía entonces Jerusalén, a punto de ser invadida por los sarracenos, por Salahatín, por el rey de Siria, pues evidentemente parecía que se daban como pequeños, pero he ahí la importancia que tenía el rey Balduino IV. Históricamente, por lo poquito que puedo saber en ese sentido de historia, la película se sitúa entre la segunda y la tercera cruzada, cuando el rey Balduino IV, rey enfermo de lepra, pues era el rey de Jerusalén y que mantenía como una calma, digamos, un poco tensa con los sarracenos, con los musulmanes, pero que no pudo evitar la invasión de Salahaddin, el rey sirio, que invadió Jerusalén posteriormente con un ejército de 200.000 hombres. Precisamente eso es lo que se dice en la película. Aunque hay diversos acontecimientos históricos que yo he podido leer, y es que Salahaddin, precisamente cuando invadió, históricamente, no en la película, Jerusalén, entre la segunda y la tercera cruzada, cuando falleció precisamente Balduino IV, a todos aquellos cristianos que quisieron salir de Tierra Santa, es decir, de Jerusalén, en la película se muestra de que él los deja salir para que se vayan a otra tierra, de un modo pacífico gracias a un pacto que hace con Valiant. Pero que históricamente no fue así. Y es que históricamente Salahaddin fue, debido a los historiadores que yo he oído, uno de los más sanguinarios reyes sirios y de musulmanes. Y es que por lo visto mató pues a prácticamente todos los cristianos que salieron de Tierra Santa en ese momento, decapitándolos, matando a mujeres y niños. Fue realmente un rey bastante cruento. No lo digo yo, es lo que yo he leído en algunos escritos. No lo sé hasta cierto punto si es verdad, si es mentira, no lo sé. Puede haber cierta leyenda a todo esto,
porque muchas veces pues la historia la escriben pues personas que están a favor, en contra, o incluso los triunfadores o de la época en la que se desarrollan los acontecimientos. Pero lo que se muestra en la película, la verdad es que a Salah ad-Din, que es un personaje, el rey de los sirios, que invade Jerusalén, se le presenta como una persona bastante cuerda, una persona muy cabal, una persona cuya caballerosidad y dignidad está fuera de toda duda, porque Balian, cuando va a sacar a los cristianos de tierra de Jerusalén, de tierra santa, dice: ¿y cómo sé que les dejarás salir? ¿Cómo sé si no los matarás o los masacrarás o los esclavizarás, como hicieron otros en el pasado? Y dice el rey Salah ad-Din, dice: pero yo no soy esos hombres que tú estás diciendo. Yo soy Salah ad-Din, y yo cumplo mi palabra. Es decir, el ideal de honor, de caballerosidad y de dignidad está tanto en los cristianos como en los musulmanes, los sarracenos en esta película. Y yo creo que es uno de los puntos, uno de los conceptos fuertes que Ridley Scott quiso dar a esta película sin ningún género de dudas. El argumento del reino de los cielos es sencillo, pero es a la vez complejo. Porque por una parte nos muestra la historia de un herrero de la Francia de la Baja Edad Media, del 1200, siglo XII, 1180 y pico aproximadamente después de Cristo, que vive con su mujer. Su mujer se suicida porque el hijo que habían tenido entre ambos pues fallece en trágicas circunstancias, pero que uno de los señores feudales que están en ese momento en Jerusalén viaja a Francia para conocer a su hijo, que es Godofredo de Ibelín, en el papel de Liam Neeson. Entonces Liam Neeson intenta convencerle de que se vuelva con él a Tierra Santa, porque después del fallecimiento de su mujer nada le falta, es decir, nada le espera allí. Entonces Orlando Bloom, Balian, precisamente, después de enterarse de que a su mujer la decapitaron cuando la enterraron, pero que no santificaron lo que es el entierro por haberse suicidado, lo que hace es matar precisamente, al sacerdote porque le había robado el crucifijo a su mujer, y como ya había matado a un sacerdote, él ya era un proscrito, y decide irse con su padre a Tierra Santa. En otra de las secuencias que le dice el padre al hijo, dice: ¿cómo podrás llegar a Jerusalén? De una manera muy sencilla. Camina hasta que los hombres hablen en italiano. Y luego sigue caminando hasta que hablen en otra lengua. Y llegarás al puerto de Mesía, o Mesías creo que se llama. Y de ahí coge los barcos que te llevarán a Tierra Santa. Que además es una frase que cuando al final de la película aparece magníficamente Ricardo Corazón de León para recuperar Jerusalén, si me permitís el inciso, el rey de Robin Hood, porque Robin de Locksley, también fue un cruzado, un caballero que se fue a las cruzadas en Inglaterra, pero se fue a las cruzadas en Jerusalén, como en la película Robin Hood, príncipe de los ladrones, se ve, le dice precisamente Balian a Ricardo Corazón de León. Primero Ricardo Corazón de León le dice: busco un gran guerrero, que fue el que mantuvo a raya a Salah ad-Din en el sitio de Jerusalén. Y Balian, que no queriendo volver, precisamente porque ya había vuelto a Francia con Sibila, con Eva Green, le dice: mi señor, podréis llegar a Jerusalén caminando por este sendero hasta que oigáis a las personas hablando en italiano. Seguir posteriormente hasta que hablen el otro idioma y posteriormente después hasta el mar para coger los barcos que os lleven a Tierra Santa. Donde ahí realmente se cierra el círculo de la película, porque prácticamente empieza y termina prácticamente casi con las mismas frases. Después de todo ello, pues Balian se va a Jerusalén, donde vivirá un sinfín de aventuras con Sibila, que es la mujer de Guy de Lusignan, interpretada por Marton Socas. Ahora os hablaré de estos papeles de los secundarios, magníficos todos ellos. Y además, pues será prácticamente como el adalid de lo que es la resistencia de Jerusalén debido al asedio de Salah ad-Din, porque a la muerte de Balduino IV, Guy de Lusignan sube al trono, pero él desea la guerra contra los musulmanes y coge al ejército de cristianos, al grandísimo ejército, lo mete directamente en el desierto, pero los mata de hambre, casi de sed, y cuando llegan los musulmanes desde Damasco, donde Salah ad-Din tenía su ejército, pues no plantaron prácticamente resistencia porque estaban medio moribundos. Una
muy mala decisión estratégica por parte de esa ira y de esa, ¿cómo os diría yo? Por parte de ese afán por provocar una guerra contra los sarracenos. Y se queda, pues, Valiant como lo que es el baluarte, como es el buque insignia de lo que es la cristiandad, cuando anteriormente Balduino IV, antes de fallecer, y por no entregarle el trono a Guy de Lusignan, le dice que sí puede ser él precisamente su sustituto. Lo que él, un herrero de toda la vida, lo ve como un gran honor, pero evidentemente un exceso de responsabilidad, aunque el papel del personaje de Jeremy Irons, el señor de Tiberias, iba a estar casi siempre a su lado aconsejándole, que es lo que realmente Balduino IV quería hacer. Y lo que Sibila, en la película, pues le recrimina. Le dice, algún día te darás cuenta que tendrías que haber hecho un mal menor por mor de un bien mayor. La verdad es que toda la película está llena, como la cita que os he comentado anteriormente, llena de monólogos y de frases realmente antológicas, todos que apelan, ya os digo, a ese sentido del honor, de la dignidad y de la caballerosidad que se respira durante toda la película. El elenco de secundarios, ya es hora de que hablemos de ellos, es realmente magnífico. Si Orlando Bloom, ya os digo que en algunas secuencias del film, sobre todo en aquella de los diálogos, parece no estar suficientemente preparado para llevar el peso de una superproducción, sí lo está el resto de actores que hacen de secundarios, que le encumbran, le ayudan en su labor de sostener el peso de esta monumental película. Liam Neeson, en el papel de Godofredo de Ibelín, uno de los grandes señores feudales, precisamente de allí, francés, pero que está aposentado, la zona de Ibelín, parte de Ibelín, allí en Jerusalén, que hace del padre de Orlando Bloom, de Valiant, y que es un personaje lleno de honor. Le enseña a lo que es manejar la espada, lo que son los combates, y cuando él fallece en una de las pequeñas escaramuzas que tiene durante el viaje a Jerusalén, Liam Neeson casi siempre en las últimas películas que ha hecho, casi siempre que fallece, acordaos de La amenaza fantasma, bueno, pues le hace precisamente este juramento para que no lo olvide, para que los ideales de caballerosidad, de dignidad y de honor los lleve durante el resto de su vida y sea un digno heredero. Por eso cuando llega ante el personaje de Tiberias, de Jeremy Irons, le dice, yo amé a tu padre, era un gran hombre y era su amigo, yo también seré amigo de vos. Porque parece que el ideal de caballerosidad y de honor y de dignidad lo ha como traspasado a sus hijos. Es decir, el personaje de Tiberias conocía muy bien ya a Godofredo. ¿Qué os puedo decir de Liam Neeson? O de Liam Neeson que no sepáis, un actor realmente magnífico, que yo le descubrí en 1981 en otra película medieval, más de fantasía medieval, que era precisamente Excalibur, de John Boorman, y un actor cuya presencia en pantalla, su físico portentoso, también monumental, con ese 1,90 m y pico que mide, ya con solo su sola presencia y con su interpretación, su buen hacer, ya lo que es el nivel interpretativo de la película sube muchísimos enteros. A estas horas a estas alturas de cine, ¿quién puede dudar de la calidad interpretativa que tiene Liam Neeson en prácticamente todos sus papeles? También lo mismo deciros de Jeremy Irons, que aquí, aunque interprete un personaje secundario, tiene tanta presencia o más como un protagonista. El señor de Tiberias, un consejero precisamente del rey Balduino IV, hace un papel realmente magistral. O sea, todo lo que son sus miradas, sus poses, sus gestos, está tan estudiado y le da precisamente Jeremy Irons una personalidad tan arrasada, mejor dicho, tan arrasadora, por así llamarlo, que su personaje prácticamente podría haber sido casi el protagonista de la función. Para mí Jeremy Irons es uno de los grandes actores del siglo XX. Acordaos de ese magnífico papel que hizo en La misión de Roland Joffé. Hace poco me compré la película en DVD, ya la comentaré aquí, dentro de poco, aunque la película ya la vi en su día, evidentemente. Pero la vi hace poco a buen precio y me la compré. Pero Jeremy Irons ha hecho otros grandísimos papeles, por ejemplo, como os comentaría yo. Ahora, fijaos, no me sale ahora aquella película de David Cronenberg llamado Inseparables, donde hacía un doble papel con Genevieve Bujold, impresionante película incluso de terror psicológico. Jeremy Irons ha sido uno de los grandes actores ingleses del siglo XX, sin ningún género de dudas.
muy, digamos, como muy heredero en las formas y en las maneras que tiene interpretar. Fijaos a James Mason. Me recuerda mucho porque siempre han interpretado papeles de gran carácter, tanto Jeremy Irons como James Mason. Realmente para mí Jeremy Irons es un digno sustituto de todo lo que James Mason podría hacer en la gran pantalla. Imaginaos, por ejemplo, a Jeremy Irons haciendo el papel del Capitán Nemo que hizo James Mason en 20.000 leguas de viaje submarino. Hubiera sido también un papel realmente impresionante. También le vimos de D'Artagnan, por ejemplo, en el Hombre de la Máscara de Hierro, una película del año 98, de ya más de 20 años. Pero vamos, Jeremy Irons siempre ha sido uno de los grandes del cine inglés sin ningún género de dudas. Luego tenemos a Brendan Gleeson haciendo de Reinaldo de Chatillon, un caballero templario, pero que aquí en esta película los templarios se les ha enfocado desde un punto de vista como muy grosero, muy hortera, incluso como muy corrupto. Es decir, los templarios eran unos caballeros precisamente muy fieles a la cristiandad, protectores de todo aquello del saber cristiano y católico que había, por ejemplo, en la Edad Media. Pero que aquí en esta película, yo no sé por qué, se les ha focalizado de un punto de vista corrupto y asesino. Precisamente el personaje de Reinaldo de Chatillon es el que mata a la hermana de Salah ad-Din para iniciar la guerra contra los sarracenos que su señor Guy de Lusignan, Marton Socas, le ha pedido. La secuencia, por ejemplo, en la que, para mí una de las más impresionantes de toda la película, si no es la que más, es cuando debido a todo esto se plantan el ejército musulmán, el ejército sarraceno, delante del castillo del Querac, de Reinaldo de Chatillon, precisamente, porque al haber cometido uno de los grandes asesinatos, uno de los grandes precisamente, para provocar la guerra, se presenta Balduino IV también con el ejército de cristianos, con una gigantesca cruz dorada, que vemos en el horizonte aparecer todo el ejército de los cristianos. Y es cuando Balduino IV se acerca, presentándose en el Querac delante de Salah ad-Din, y le dice: Reinaldo de Chatillon será castigado. Aunque os tengo que decir que no es cuando mata a la hermana precisamente de Salah ad-Din, sino anteriormente, por los asesinatos que había hecho a los sarracenos. Y cuando Salah ad-Din se quiere enfrentar a los cristianos, pero le dice Balduino IV, dentro de su templanza y moderación, dice: por favor, retiraros, porque si no vamos aquí a provocar entre todos un gran baño de sangre. Dice: Reinaldo de Chatillon será castigado, lo juro. Pero visualmente esa secuencia en el que aparece todo el ejército de los musulmanes, de los sarracenos, en el castillo del Querac, enfrente, que tiene a Balian, y ahí hay un plano magnífico donde está en una parte del plano Balian, y al fondo, con ese calor del desierto, se ve como los cristianos, el ejército cristiano va avanzando, y de repente le vemos bajar prácticamente por las laderas de la montaña, digitalmente, evidentemente había muchos, pero que se emplearon muchísimos caballos. En esa secuencia se emplearon hasta 500 caballos. Los vemos portando la estrella cristiana, o sea, la cruz cristiana. Realmente es impresionante esa secuencia. Además, todo acompañado de la banda sonora de Harry Gregson Williams, auténticamente épico y apoteósico ese momento. Y es cuando los dos reyes se enfrentan dialécticamente y Balduino IV le para un poco los pies a Salah ad-Din diciendo que será castigado, pero que no es necesaria la guerra. Todo para intentar mantener esa paz tensa constante. Y es cuando se dirige luego Balduino al castillo del Querac y le propina Balduino IV, es decir, Edward Norton, un par de guantazos bien dados a Reinaldo de Chatillon, interpretado por Brendan Gleeson de una manera un poco histriónica, porque interpreta un personaje, un asesino, un corrupto en ese momento, un poco salido de madre, pero cuando ya vemos que la salud de Balduino ya está decayendo. Todos esos planos del castillo del Querac, donde el rey se dirige precisamente con todos sus huestes, con todo el ejército, y además cuando le propina de los dos guantazos que incluso le hace sangre y todo, o sea, con la mano llena de sus heridas, de todo ello de la lepra, que ya está prácticamente moribundo, que incluso le hace sangre a Reinaldo. Es una auténtica declaración de intenciones a ese concepto de caballerosidad y de honor que estuvieron hablando precisamente el rey Balduino IV precisamente con el personaje de Orlando Bloom. Y entonces es donde se enfrenta, digamos, el concepto de caballerosidad, porque él quiere que todos sus caballeros sean así. Pero por desgracia, Guy de Lusignan y Reinaldo de Chatillon no van a ser así por nada del mundo. Por eso luego, cuando él ya moribundo le propone a Balian
que él sea como su sustituto, su heredero, para que él, con su moderación también y con ese concepto de caballerosidad, sea el nuevo rey, teniendo a Jeremy Irons, es decir, a Tiberias, al señor de Tiberias, de consejero. Toda esa secuencia en el Kerak es realmente fabulosa. En el cine era espectacular ver todo el decorado, todos los extras alrededor, formando las huestes del rey Balduino. Magnífico también. El vestuario de esta película, porque me estoy acordando en ese momento, estoy visualizando la llegada del rey Balduino IV al castillo del Kerak. El vestuario de esta película realmente es desde otra galaxia. Janty Yates, lo que es la diseñadora de vestuario de Gladiator, de muchas de las películas de época de Ridley Scott, también de la de Éxodo, Dioses y Reyes, que ya hablaré de ella, que está un escaloncito por debajo del Reino de los Cielos, no es tan sobresaliente ni muchísimo menos como esta película. La verdad es que la meticulosidad y el diseño en todo lo que es el vestuario es realmente increíble. El diseño en esta película de vestuario, como os dije en mis críticas de las películas del Hobbit, define muchas veces a los personajes. Por ejemplo, el personaje de Bagrin, el personaje de la hermana, la princesa de Jerusalén, tiene también como un pequeño halo de misterio alrededor de su personaje. La primera vez que la vemos en pantalla, aparece directamente ya en las tierras, en la zona de Ibelin, cuando ya Valiant ha llegado al castillo del padre, a sus tierras, pero la vemos con el turbante, especie de turbante que lleva, luego también la cara completamente tapada, lleva de unos tules y de unas gasas tornasoladas realmente impresionante, a caballo, o sea, como un halo de misticismo. Y él dice, que sabe perfectamente quién es Valiant, dice, decidle a vuestro señor que la princesa de Jerusalén ha venido a verle. Y en ese momento se va con el caballo. O sea, es una secuencia que dura escasos segundos, pero precisamente Ridley Scott en su planificación lo hace así para aportarle más misticidad y más misterio al personaje de Eva Green. Y precisamente es el personaje de Eva Green cuando está dialogando, teniendo las charlas con Orlando Bloom, con Valiant, siempre está iluminado con un fondo más oscuro, más tenue, para darle un halo como de misterio a ese personaje. Es un personaje que para mí está entre lo misterioso, lo sexy, está entre la femineidad y la elegancia. Para mí Eva Green nunca ha estado en ninguna película más elegante, como lleva además los tules, las gasas y todo ese vestuario con una elegancia que yo creo que Ridley Scott, como buen inglés, le supo enseñar un poco a llevarlo. Eva Green es francesa, pero también estuvo pasando una época de su vida en Londres, habla un perfecto inglés, en Inglaterra, y aquí Ridley Scott no dudó ni por un momento en tenerla en cuenta. Además que Eva Green venía de unos pocos años antes de haber filmado aquella película con Bernardo Bertolucci, aquel thriller tanto erótico llamado Soñadores, ya la comentaré también aquí en el canal, que la tengo en película. Además es una película cargada de política, de aquel mayo del 68, interesante, de Bernardo Bertolucci. Pero aquí en esta película yo creo que Ridley Scott no filma ni muchísimo menos como Bertolucci a Eva Green. O sea, Bertolucci la utilizó como elemento sexual dentro de Soñadores. Pero Ridley Scott, por ejemplo, en esta película le da, yo os digo, ese halo de misticismo y de misterio que para mí es completamente inigualable. Al final de la película, cuando ella tiene que sacrificar a su hijo porque descubre que también tiene lepra, puede ser que hereditaria de su tío. No sé cómo se contagiaba la lepra en aquel entonces. Perdonadme la ignorancia. Como luego, por ejemplo, cambia perfectamente la perspectiva del personaje, se corta el pelo, se vuelve una persona completamente, ¿cómo os diría yo?, como más del pueblo llano, ayudando a los heridos en el sitio de Jerusalén, en esa secuencia que se cruza con Valiant, que parece que no la reconoce, pero sí la está reconociendo, la reconoce perfectamente, como al final cuando Valiant, junto con los cristianos, abandona Jerusalén y ella le coge la mano. Pero es un personaje que siempre está rodeado, ya os digo, como de misterio. Y además Eva Green, con esas sonrisas un poco ladeadas, con esas miradas pícaras que tiene con Orlando Bloom, acentúa ese halo de misterio que tiene el personaje. Y Eva Green yo creo que lo interpreta majestuosamente en esta película. Marton Sokas, que le habíamos conocido años antes por haber sido el Celeborn del Señor de los Anillos, hace en esta película el papel de Guy de Lusignan, que es el papel del rey, precisamente cuando Balduino IV fallece. Pero aquí hace el papel de villano, porque es ese señor, digamos, en el que en el día de caballerosidad ha desaparecido por completo,
está como muy de vuelta absolutamente de todo, tiene relaciones sexuales con otras mujeres que evidentemente no son Sibila, no son su mujer, no tiene absolutamente nada que ver, provoca, le dice a Reinaldo Chatillon que él quiere una guerra y que él haga o tenga un acontecimiento para provocar a Salah ad-Din, haciendo uno de los mayores errores estratégicos, que es enviando a su ejército al desierto para allí todos fallecer. Al final de la película le montan en ese burro y lo terminan matando. Bueno, no lo terminan matando, que prácticamente, porque dice Salah ad-Din que un rey no mata a otro rey. Otro punto de caballerosidad a tener en cuenta por parte ya no de los cristianos, sino de los sarracenos. Fijaos Salah ad-Din en ese momento, ese punto culminante, cuando mata a Reinaldo Chatillon por haber matado a su hermana, pero al rey Guy de Lusignan no le mata. Precisamente porque él, como él dice, un rey no mata a otro rey. Como le dice a Balián, yo no soy esos hombres. Yo soy Salah ad-Din, y yo tengo un honor y una dignidad que defender. Otro de los personajes que me parecen realmente extraordinarios dentro de la película y que tiene una relación como de amistad, pero un tanto especial, es con el actor Alexander Sigurd, que es la mano derecha de Salah ad-Din cuando al principio de la película llega Balián a Jerusalén, llega a Tierra Santa, con el caballo del barco que ha naufragado, y aparece este personaje musulmán que se quiere enfrentar a Balián porque le dice que ese caballo no es suyo, pero que realmente el que él dice que es su señor no es su señor sino su sirviente, porque él es la mano derecha de Salah ad-Din. Y cuando llegan a Jerusalén, porque le dice, guíame hasta Jerusalén, le dice, tus enemigos te conocerán por tus actos, y ya te has forjado en torno a ti una leyenda. Lo que deja a Balián un poco mosqueado, como diciendo, si este señor era realmente un sirviente de su señor, de su amo, se expresa como demasiado bien. Pero claro, luego posteriormente en la película, que él le salva, Orlando Bloom le salva la vida, porque uno de los combates que tiene espada, al final de la película tampoco este personaje intenta matar a Balián, por el honor y por la dignidad que Salah ad-Din le había inoculado. Es decir, también le salva la vida. Tiene una relación como de amor-odio, porque son de bandos contrarios, pero de mutuo respeto. Es decir, aunque sean enemigos, ¿por qué entre los enemigos no van a tener respeto entre sí? Que es lo que la película nos da a entender. El respeto entre cristianos, musulmanes, judíos, sarracenos, los musulmanes evidentemente, todos un respeto como muy equitativo. Ese respeto entre los dos reyes, entre Balduino IV y Salah ad-Din, se ve perfectamente. Entre Balián y el personaje de Alexander Sigurd se ve perfectamente. Entre, por ejemplo, el personaje de Tiberias y de David Thewlis se ve perfectamente. En el juramento que hace de Godofredo, que luego ese juramento se lo hace Balián a todos, a todos los cristianos antes del sitio de Jerusalén por parte de los sarracenos. Es decir, todo está impregnado de ese halo de dignidad y caballerosidad que yo os estoy comentando constantemente en este vídeo. Lo que sea al final de la película, permíteme que os que os comente otras escenas que a mí me fascinaron y que está precisamente en esta edición del director. Y es una secuencia, por ejemplo, en la que Salah ad-Din entra precisamente dentro de lo que es una de las estancias religiosas, dentro de los monumentos religiosos de lo que es Jerusalén, y ve, debido a la estampida de los cristianos, una cruz caída. Pero él se agacha, coge la cruz, y en vez de a lo mejor quitarla, pues para poner lo que él fuera conveniente de cara al Islam, lo que hace es poner la cruz de nuevo en su podio, en su sitio. Señal de respeto, señal completa de respeto. En una secuencia que además está rodada a cámara lenta, la planificación de Ridley Scott es soberbia, con un uso de la música encomiable y además con una luz que entra precisamente dentro de esas claraboyas gigantescas, dentro de lo que es el monumento cristiano, y con Salah ad-Din con todo ese porte que tiene el actor Hassan Massoud, caminando a cámara lenta y poniendo la cruz precisamente en su sitio. Fantástica señal de respeto entre religiones. Hassan Massoud, que yo no le conozco, es decir, no le he visto en ninguna otra película, por lo visto es un cineasta musulmán, cineasta sirio, que le da una presencia al personaje Salah ad-Din aquí realmente impresionante. Además, en los extras de aquí de la película
Hay una pequeña entrevista que tienen con Hassan Minhaj, con el actor, y dice que él, cuando leyó el guión por primera vez, consideró admirable el trabajo de William Monahan y de Ridley Scott a la hora de planificar las secuencias de esta manera y de escribir un guión tan equitativo entre cristianos y sarracenos, donde se muestran buenos rasgos por parte de las dos religiones y malos rasgos por parte de las dos. Es decir, todo lleno de una gran equidad, y eso es lo que fue lo que le convenció al actor sirio precisamente para interpretar su papel. Los extras ha tenido que ser doblado al inglés, porque claro, él no hablaba inglés. No sé si luego en la película evidentemente tenía que hacer algunas frases en inglés, pero realmente le da un porte al personaje de Salahadin majestuoso. Además tiene una cara muy curtida, una barba muy negra, muy tupida, muy moreno, además con los ojos grandes, con grandes surcos precisamente. Una presencia realmente imponente dentro de la película, el personaje de Hassan Massoud, lo que son sus movimientos perfilados, elegantes, la manera que tiene de llevar el turbante, de girar la cabeza. El personaje de Salahadin en esta película solo yo le definiría de una manera, con una sola palabra: majestuoso. Y además que ese Ridley Scott lo filma de un modo que sinceramente a mí me parece completamente admirable. Para mí el personaje de Salahadin, y no soy musulmán, soy cristiano católico, con la mayoría de españoles, me parece uno de los personajes más fascinantes por su presencia en pantalla del cine contemporáneo de los últimos años en Hollywood. Además, todas las secuencias en las que él sale, que no son realmente demasiadas, son encomiables y admirables. Por ejemplo, después del sitio de Jerusalén, que duró, pues según esta película, pues varios días hasta que pudieron derribar un muro para entrar dentro de Jerusalén, cuando ve toda la pila de cadáveres sarracenos, empieza a rezar 5 veces a la Meca, como buen musulmán, empieza a rezar, y además que llora, el personaje llora realmente, o sea, siente la pérdida de todos sus allegados dentro de sus hermanos de un modo muy intenso. Pero fijaos la dicotomía que se presenta al final de la película cuando Valiant rinde Jerusalén. Cuando rinde Jerusalén, Valiant dice: ¿qué es lo que significa Jerusalén para ti, para los sarracenos? Y él, de una manera completamente, como diría yo, muy extremista en lo que se refiere a las reacciones que tiene ante esta pregunta, él se vuelve, da la espalda a Valiant y dice: nada, absolutamente nada. Pero claro, Valiant, ante la expresión de decir, bueno, no le significa nada, pero se vuelve y contundentemente coge las manos y dice: todo, todo. Porque es como un ideal de grandiosidad. Es decir, estar en Tierra Santa para los musulmanes era evidentemente echar a los cristianos, una religión para ellos muy, opuesta al Islam, pero que lo gracioso, históricamente hablando, el Islam procede del cristianismo. Todo queda dicho. Pero es un derivado, digamos. Pero lo que realmente ocurre es que la representación de lo que a Jerusalén, o como Jerusalén como entidad se le da, es que es un ideal de estar en Tierra Santa, que es lo que significa para los sarracenos, para los musulmanes, que lo es todo para ellos, estar en Tierra Santa, pero que luego en sí, como no es nada, porque luego es un terreno nada más. Por eso él dice: es nada y es todo a la vez. O sea, este concepto del todo y la nada, por todos estos con dos conceptos, por eso digo muy extremistas, porque eso todo es nada, por ello existieron en la historia del hombre las cruzadas, las batallas entre cristianos y musulmanes por el control de Tierra Santa, por el control de Jerusalén. Y vosotros diréis: ¿y si los musulmanes no creían en Cristo, por qué intentaron conquistar Tierra Santa, cerca del Gólgota, Jerusalén, donde murió Jesucristo realmente? Porque representa un ideal de conquista también para los musulmanes. La verdad es que el personaje de Hassan Massoud, a medida que va evolucionando la película, va pasando la película, se va convirtiendo, va otorgando cada vez, bajo mi punto de vista, cada vez mayor importancia. Y llega a convertirse casi en el protagonista de la película al final del film. En esta secuencia que os digo, en la manera que tiene de llorar frente a las muertes de los sarracenos, de sus compañeros, frente, por ejemplo, al fallecimiento de sus compañeros también, y la manera que tiene de respetar los símbolos cristianos, el respeto que tiene con Balduino cuando le dice, cuando están frente a frente: os enviaré a mis médicos.
por sabiendo que él estaba enfermo de lepra. Es realmente maravilloso el personaje de Salahaddin, el rey sirio, con ese gigantesco ejército de 200.000 sarracenos. La verdad es que para mí, ¿qué os puedo seguir contando del Reino de los Cielos casi en esta review infinita que os voy a poner? Porque es una película que emana muchos ideales y muchas de las características que no vemos ya en el cine de ahora. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, esos personajes que se guiaban por códigos de honor, como por ejemplo, como os diría yo, como Aragorn, como en El Hobbit, como es Thorin, escudo de roble, no los vemos ya en el cine hoy en día. No lo vemos en lo que se refiere respecta a cine histórico, pero también cargado de aventuras. Yo, por ejemplo, hace poco comentaba con mi amigo Dani que ya no se hacen películas de aventuras al estilo, por ejemplo, como El Reino de los Cielos, como Master and Commander, esa película de aventuras que tenéis aquí comentada, dirigida por Peter Weir y protagonizada por Russell Crowe y por Paul Bettany, donde se nos narra parte de lo que son las batallas napoleónicas que se hicieron, por ejemplo, en el mar por parte del almirante Nelson contra Napoleón. Esas películas de historia, pero que también nos narran una serie de aventuras, ya no la vemos en el cine tampoco. Es como si ya las grandes superproducciones épicas, colmadas de aventuras, ya no estuviesen para nada en los planes de los grandes productores de Hollywood. Por eso yo, cuando me acerco muchas veces al cine, no veo muchas veces películas que me satisfagan, como por ejemplo esta maravillosa cinta que nos regaló Ridley Scott en el año 2005. Un apunte: esta película, creo, no me hagáis mucho caso, pero creo que no recibió ni una sola nominación al Oscar. Ni una. Es una película cuyo guión además evoluciona en progresión geométrica, porque cada vez vamos teniendo más acontecimientos, los personajes van creciendo cada vez más, y todos los acontecimientos que les van ocurriendo a los personajes secundarios también van haciendo evolucionar al personaje de Valiant, al personaje de Orlando Bloom. El personaje, desde el principio de la película hasta el final, es completamente distinto. Es decir, el personaje de Orlando Bloom ya está al final de la película marcado por lo épico, marcado por lo aventuresco, porque ha sido el adalid de la defensa en el sitio de Jerusalén. Lo que él era solo un herrero de la Francia del siglo XII, sencillo, que había ido a Tierra Santa únicamente pues para limpiar los pecados de su mujer que se había suicidado. Se convierte en el adalid de la defensa de Jerusalén frente a un rey sirio que termina siendo rey de Jerusalén, y dando un consejo precisamente a Ricardo Corazón de León, al rey de los cristianos precisamente, un rey inglés. La evolución es magnífica, y además ese casi último plano de la película donde él aparece con esa cicatriz que va de arriba abajo, esa cicatriz, digamos que es todo lo que le ha ocurrido al personaje de Valiant durante toda la película. Para mí El Reino de los Cielos es, ya os digo, una película realmente extraordinaria. Puede que Orlando Bloom no esté a la altura en algunas secuencias, sobre todo en el diálogo esté un poco frío, sobre todo en lo que se refiere a llevar el peso de una superproducción como lo estuvo Russell Crowe, por ejemplo, en Gladiator, mismamente. Por ejemplo, Acordador de Troya, de Wolfgang Petersen, donde él hacía el papel del príncipe Paris, hermano del príncipe Héctor, pero que también estaban Héctor, interpretado por Eric Bana, y luego Aquiles, interpretado por Brad Pitt. Pero que son tanto Brad Pitt como Héctor los que llevan el peso de la película de Wolfgang Petersen, pero que él era demasiado joven, y esto es el año 2004, un año antes de hacer El Reino de los Cielos, precisamente. Pero que luego Orlando Bloom ya ha ido cogiendo más tablas en la interpretación. Pero en lo que se refiere a lo mejor a llevar él solo, la superproducción de una película tan grande como esta, a lo mejor no podría haber escogido a un actor más contundente para el papel. Pero yo os digo que en los momentos cumbre de Orlando Bloom esta película, que son los más íntimos, aquellos en los que se le ve jugando incluso con un pequeño barquito, cuando, trabajando las tierras de su padre, logra sacar agua y llevarla a todo para hacer una especie como de huertos allí, todo eso, que le dice a Sibila, dice, son mis tierras. Dice, no estaría bien si no intentara mejorarlas constantemente. En esas secuencias donde él está en plan más íntimo, más sencillo, es cuando mejor está. Pero en las escenas a lo mejor de batalla y todo eso, en El Señor de los Anillos Legolas era un personaje secundario, pero aquí es el protagonista. Imaginaos si esta película lo hubiera protagonizado Christian Bale, el Batman, que fue un año posterior en Batman Begins.
yo creo que hubiera sido realmente impresionante, pero que luego interpretó a Moisés en la versión de Éxodo, Dioses y Reyes, en el año 2013. Pero que, digamos que frente a la dirección de Ridley Scott, le estruja a Orlando Bloom todo lo que puede para sacar realmente un trabajo, digamos, más que correcto. Pero como está rodeado de esos actores realmente magníficos, pues todo ello hace que globalmente el apartado interpretativo sea sobresaliente. El guión ya os digo que es muy prolijo en lo que refiere a monumentalidad e intimismo. Es una mezcla fantástica de monumentalidad e intimismo. Y luego todo lo que es la ambientación audiovisual, que en manos de Ridley Scott, que es el director visual por excelencia del cine contemporáneo, nos da un espectáculo que pocas veces hemos visto en el cine. Para mí El Reino de los Cielos de Ridley Scott, por todo lo que estoy diciendo y por mucho más, hubiera merecido más reconocimiento crítico, más premios y un mayor éxito de taquilla. Fue un éxito de taquilla relativo. O sea, llegó a recuperar todo lo que costó, alrededor de unos 150-160 millones de dólares, pero no son como los éxitos de hoy en día de las superproducciones Disney, que son 1.000 millones, 1.500, 2.000 millones. No, fue bastante más, digamos, más moderado. Pero esta película, pues en otro tiempo, hubiera sido un gran éxito de taquilla y Hollywood lo hubiera colmado absolutamente de premios. Últimamente pues, Hollywood prefiere, pues lo que quiere es premiar películas coreanas. En fin, El Reino de los Cielos, una extraordinaria y admirable película que yo creo que está entre lo mejor de Ridley Scott, que por esto no llega a ser una obra maestra, pero que a mí me satisface plenamente. Audiovisualmente es una maravilla, todo lo que es el vestuario, las armaduras, las gasas, los tules, absolutamente todo es maravilloso. Un pequeño apunte. Las armaduras, las cotas de malla, están fabricadas por la industria Weta Workshop de Peter Jackson y de Richard Taylor. Después del rodaje del Señor de los Anillos, Ridley Scott requirió la ayuda del más impresionante equipo artístico del mundo. Y le dio, además, una verosimilitud, fabricando armaduras, armas, espadas, ballestas, las torres de sitio, realmente impresionante. La dirección artística y el diseño de producción es de otro planeta. Y además, la fotografía, como viene habitualmente siendo en las películas de Ridley Scott, es maravillosa, de ahí para arriba. El Reino de los Cielos es una admirable película que para mí supone una de las cumbres del cine épico dentro de lo que es el cine de los últimos años, el cine contemporáneo. Hoy en día no se hace una película como esta, ni por soñación. Esperemos que si Ridley Scott pueda darnos grandes productos como este a lo largo de los años, aunque claro, ya está llegando el hombre a una determinada edad. Pero su filmografía está llena de maravillas audiovisuales que conforman una filmografía ya no solo completa, sino magnífica y admirable. Ya os digo, la palabra admirable se le da a Ridley Scott en El Reino de los Cielos. Espero que os haya gustado esta crítica. Para mí, si tuviera que darle una nota del 1 al 10, le daría un 8,5 para 9. Por muy poquito no es una obra de arte o de lo mejor de su filmografía, pero lo mejor o de lo mejor de Ridley Scott significa que es una auténtica maravilla de película. Admirable en todos los sentidos, monumental y majestuosa. El Reino de los Cielos de Ridley Scott. Hasta mañana.